Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Una vez más, la sección de Ciencia y Tecnología tenía que compartir con ustedes que había, como siempre, temas pendientes que nos gusta tratar a lo largo de todo lo que es el periodo de trabajo de lo que llamamos el curso escolar de la sección. Este año era un año muy especial por el tema del bicentenario de nuestra institución y, por lo tanto, había una serie de temas que no queríamos que se quedaran en el tintero intelectual de la programación. Entre ellos, el tema que nos ocupa esta tarde fue una propuesta de trabajo de José Luis Cordeiro, miembro de la sección, y que creemos que es siempre una asignatura que la sección tiene pendiente, porque nunca los que somos iniciados en este tema pues contamos con la suficiente información al respecto. Si hay un tema expectante, yo creo que es el que nos ocupa esta tarde, porque forma parte de esa lucha que tiene la humanidad por hacer tratable aquellos problemas que siempre encontramos intratables. Hoy nos acercamos un poco más al proceso de la velocidad de la evolución de la tecnología, sin olvidar el dificilísimo manejo del error y de la autocorrección que este tipo de proyectos de investigación tienen. Por supuesto, la coherencia de los sistemas, las herramientas de lectura de todas aquellas investigaciones que consiguen, para los que son menos profesionales de la materia, a veces pueden ser muy complicados. Yo espero que esta tarde esos temas sean un poquito más sencillos gracias a la explicación de nuestro ponente. Bueno, es todo un fascinante reto científico referente a lo que es la transmisión de la información, a conseguir diseñar protocolos de actuación de calidad. Es una vía de investigación prácticamente infinita, donde la aplicación de las posibilidades de la computación cuántica abarcan desde la ciberseguridad a la salud, a las comunicaciones, a la industria, es decir, está presente en todos los ámbitos de la actuación de la sociedad. Yo espero que esta tarde podamos disfrutar con nuestro ponente, con esta ponencia, que para la sección, repito, es un tema siempre pendiente, quizá por la dificultad que para las personas que no están introducidas en el tema tiene. Y le paso la palabra a mi compañero José Luis Cordeiro, que les va a explicar también los siguientes proyectos que la sección tiene previstos. Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad, un placer estar reiniciando septiembre, la sección de Ciencia y Tecnología y de Pensamiento Marginal, con las actividades que tenemos programadas. Voy a mostrarles los videoclips muy corticos, 1 minuto y medio, de las 3 actividades que tenemos ahora ya pendientes, comenzando con la de hoy.
Bueno, yo creo que esto nos pone un poco en sentido lo emocionante que es la computación cuántica. Y como nos gusta trabajar en conjunto entre diferentes secciones, luego tenemos otra que va a ser entre otras dos secciones de medio ambiente y de pensamiento marginal sobre las ciudades del futuro. Y vamos a hablar de 3 ciudades en la Tierra y una en Marte. Va a estar fascinante también. Bueno, y después de estar en Marte nos regresamos a la Tierra y tenemos otra actividad muy interesante. Cuando hablamos de Texas puede que nos vengan a la cabeza cosas como... Y pensamiento marginal. Ya va, que esta es la misma. Aquí vamos. Que es sobre nanotecnología, grafeno y el micromundo. Por cierto, es difícil de reconocer a las personas con máscaras, pero creo que aquí tenemos a Andrés Castellano Gómez, ¿no? Que bueno, ya tenemos nuestro ponente de ciencia y tecnología sobre grafeno, nanotecnología, lo infinitesimal. Así que de verdad, muchísimas gracias también por acompañarnos con los colegas del CSIC. Y ya para hacer el último anuncio, en octubre el primer evento que tenemos va a ser sobre las células mutantes inmortales del cáncer. Así que otro tema de verdad que espectacular con otro científico del CSIC, experto en cáncer, en oncogenes y todos los experimentos, la científica Inés Antón del CSIC y del Centro de Biología Molecular aquí en Madrid. Entonces ya ahora sí me toca presentarte rápidamente porque tenemos Juan José García Ripoll, pues es de verdad un científico de primera talla en España y con experiencia, bueno, pues en Alemania, en Estados Unidos. Él hizo sus estudios de grado en la Universidad Complutense de Madrid, donde estudió física y luego también sacó su PhD, su doctorado, que lo recibiste summa cum laude, además, ¿no? O sea que tremenda distinción y su tesis fue premio extraordinario, sobresaliente cum laude, realmente maravilloso. Y luego se fue a Innsbruck, a Austria, y no fue para vals, ni para música, ¿no? Fue para física, también se hace física en Innsbruck. Y luego siguió para Alemania, al Instituto Max Planck,
de óptica cuántica y luego pues de regreso aquí a Madrid, donde ha estado publicando muchísimo. También tiene una primera patente, ahora está sacando una segunda patente de todas las investigaciones que están haciendo y nos va a hablar un poco más. Ha sido fellow Ramón y Cajal, trabajado mucho en todo el tema también de programas de investigación y bueno, pues es un experto en todos estos temas de las tecnologías de nanotecnología, desde la fotónica hasta pues computación cuántica, y de eso nos va a hablar, a tratar de aclararnos un poco pues el panorama para nosotros y los que nos están viendo en vivo y grabado. Así que, pues nada, vamos a dar un aplauso y vamos a escuchar su presentación. Creo que estáis a una distancia de seguridad, ¿no? Sí. ¿Me veis? ¿Se oye bien por aquí? Bueno, ante todo, muchas gracias, José Luis, por la invitación. También por ponerme banda sonora. Yo creo que me la voy a grabar y me la voy a poner al trabajo porque hace todo esto más emocionante de lo que en realidad es. Bueno, la verdad es que le pusimos un título un poquito clickbaity a la charla para atraer la atención a la gente. La charla es un poquito más académica de lo que parece por el título. Mi objetivo de esta charla es que salgáis con una pequeña intuición de qué es la computación cuántica, cómo funciona y qué sabemos hacer hoy en día y qué esperamos hacer en el futuro cercano y a largo plazo. Entonces, quería empezar primero pues, por motivar un poco el campo de investigación. ¿Por qué estudiamos la computación cuántica? Y la computación cuántica es una forma más de calcular, es una forma más de procesar información. La necesidad de procesar la información es inherente al desarrollo de la tecnología, la cultura, la economía, bueno, nuestra vida, ¿no? Y el hombre ha ido creando herramientas para ayudarse a hacer ese procesado de la información, almacenar grandes números, grandes cantidades, o, por ejemplo, como es el caso del ábaco, crear herramientas que le ayudan a externalizar determinados algoritmos. Un ábaco es, al fin y al cabo, como una memoria externa para nosotros que usamos para hacer operaciones sencillas como sumar, multiplicar y dividir. El problema que tienen estas herramientas es que, claro, siguen dependiendo enormemente del ser humano. Entonces, para aumentar en mayor medida la complejidad de nuestras computaciones, tenemos que separar el cálculo de nosotros, crear máquinas que por sí mismas pueden hacer cálculos relativamente complejos, como se supone que la máquina antiquitera hacía, cálculos de fechas, de constelaciones o de fechas de los Juegos Olímpicos, donde la propia máquina implementa en sí misma un algoritmo por analogía, pues, por ejemplo, con el movimiento de los planetas y las fechas, los días a lo largo del año, ¿no? Esta idea de crear una computación, unas máquinas de computación externas a nosotros, en este caso analógicas, que imitan un poco los procesos que queremos resolver, se ha ido evolucionando a lo largo de la historia del ser humano y, por ejemplo, en el siglo XX fue una de las principales formas de cálculo, obviamente en el entorno militar, por ejemplo, para simular y resolver trayectorias de balística, problemas complejos de movimiento de múltiples objetos, donde mediante ingenios muy curiosos, como máquinas diferenciales, poleas y otro tipo de mecanismos electromecánicos, máquinas podían simular o resolver problemas matemáticos relativamente complejos. Pues veis que había una ambición por crear dispositivos físicos, dispositivos de ingeniería que nos ayuden a resolver estos problemas matemáticos. El problema de esta ruta analógica es que, bueno, en realidad no controlamos mucho la precisión y siempre hemos vuelto en nuestra forma de entender la computación a una imagen discreta, a esa imagen que conocemos pues nosotros cuando nos enseñan a calcular cuando somos pequeños, pues el sistema decimal, del 0 al 9, construimos números y construimos máquinas para ayudarnos a calcular en esas bases. Y gracias a esas máquinas volvimos de nuevo a esa imagen del ábaco, el hombre haciendo cálculos con el apoyo de una máquina externa que le sirve para aumentar su capacidad de cálculo. Esto es un poco también, o sea, la forma, por ejemplo, en la que en el proyecto de los Álamos, pues las máquinas de calcular no existían como tal, las calculadoras eran personas, eran en su mayoría mujeres, que con estas máquinas electromecánicas resolvían las ecuaciones que los físicos y otros tipos de investigadores iban desarrollando a lo largo de su investigación. Y luego, pues, a través de las necesidades, no solamente científicas, sino del mundo, por ejemplo, de la economía, de las empresas, hubo una presión por volver de nuevo a independizar esos cálculos del ser humano y crear máquinas que pudiesen procesar esa información de forma autónoma. Pongo aquí un ejemplo bastante curioso, el ordenador de a bordo de una de las misiones Apolo, la que nos llevó a la Luna,
Pues es una máquina que en sí misma contiene tanto la tarea que va a realizar, el programa para resolverla, y el hombre lo único que tiene que hacer es meter los datos que la máquina necesita para hacer ese cálculo. Pues a partir de aquí, gracias al desarrollo de la tecnología de semiconductores y al progreso en la integración y hacer chips cada vez más pequeños que hacen estos ordenadores más potentes y más eficaces, pues hemos llegado hasta donde nos encontramos hoy en día, donde tengo aquí una máquina que me permite mostraros esta presentación y hacer en paralelo un cálculo sofisticado de física o hacer cualquier otra cosa que se me ocurra a mí desde el punto de vista de computación. Bueno, desde el primer momento en que empezamos a crear máquinas para calcular, también existe una inquietud fundamental en distintas áreas de la ciencia por entender cómo esas máquinas calculan y cuáles son sus limitaciones. Y esta pregunta ha traído a muchos científicos de todas partes, físicos, matemáticos, de ciencias de la computación, en particular figuras tan relevantes como Richard Feynman, ¿no? Richard Feynman es un físico teórico muy conocido, premio Nobel por teoría de electrodinámica cuántica, pero que en algún momento de su carrera también se interesó por el cálculo. Por ejemplo, en los Álamos él se encargaba de coordinar las tareas de calcular, ¿no? Todas estas personas que hacían cálculos pues estaban en parte bajo su mando. Y a lo largo de su carrera como físico teórico tuvo que resolver muchos problemas y se vio la necesidad de hacer cálculos complicados cada vez más sofisticados. En algún momento empezó a interesarse por esos ordenadores que empezaban a aparecer por ahí en las universidades y que a él le podían servir para hacer cálculos muy sofisticados de teoría cuántica de campos, que era su área de trabajo. Y bueno, su interés sobre esas máquinas fue derivando tanto que se dedicó a estudiar cómo funcionaban y empezó a estudiar en paralelo, como otra gente hacía en su época, cómo funcionan las máquinas de calcular y qué límites tienen, cuáles son los límites físicos que pueden tener un ordenador por ser una máquina física, por ser un objeto que está sujeto a las leyes de la física. Veis aquí un trozo de un texto que publicó en las Lectures on Computation, un libro bastante conocido, donde estudia estas preguntas, donde se pregunta, por ejemplo, qué pasa si ahora tenemos nosotros esta forma de calcular basadas en bits, en ceros y unos, y que usamos como paradigma para construir máquinas enormemente grandes y muy complejas que hacen cálculos súper paralelizados, como las máquinas Cray que él usaba en la universidad. ¿Qué pasa si esos bits los reducimos a la mínima instancia de la naturaleza? ¿Cómo puedo yo guardar un bit, por ejemplo, en un núcleo, en un átomo? Si yo hago eso, ¿puedo calcular? ¿Qué capacidad de cálculo tiene esa partícula? Entonces, en paralelo a esa pregunta, él lanzó un reto, y es, si yo me dedico a hacer ordenadores cada vez más pequeños y utilizo los componentes de la mecánica cuántica para hacer estos ordenadores, ¿tengo alguna ventaja por ello? Y él estaba pensando en ese momento en sus problemas de física teórica, que tenía sus imágenes de física de partículas, de campos, describiendo la interacción de esas partículas, y pensaba, bueno, si yo construyo un ordenador basado en la mínima expresión que tengo accesible, ¿no? Átomos o protones o neutrones, cualquier partícula que tenga disponible en el laboratorio, y hago un ordenador con él, ese ordenador en realidad está siguiendo las reglas de la mecánica cuántica. Ese ordenador que construyo con objetos cuánticos, a lo mejor puede imitar los problemas en los que yo estoy interesado. Entonces, esta forma de razonar abrió un mundo tanto a la física como a las ciencias de la computación, estableciendo conexiones íntimas entre la ciencia de la computación y la mecánica cuántica como posible nuevo ámbito donde se podría hacer cálculos de otra forma y con otras herramientas. A mí me gusta mucho mostrar este vídeo porque, de alguna manera, la imagen que tenía Feynman ha sido tan poderosa que ha motivado a numerosos experimentalistas a intentar recrearla en el laboratorio. Lo que veis ahí es una grabación de un experimento en Harvard, donde atrapan centenares de miles de átomos en una trampa creada con luz, en una trampa regular, en una malla, y veis pues, que los átomos están moviéndose y podemos hacer fotos de su movimiento, y vemos como átomos que están en un pozo se pueden deslocalizar y moverse a otros pozos, y vemos túnel cuántico, y un montón de la física cuántica que uno estudia en los libros de texto. Y es gracias a esta imagen, esta analogía que hizo Feynman entre los posibles ordenadores que podríamos construir con estos átomos, que los experimentales se motivaron a recrearlo en el laboratorio. Entonces es un punto crítico en el desarrollo de la computación cuántica. Hay otra figura importante que me gusta recordar, que es David Deutsch, que bueno, había gente que ya se había preocupado de estudiar pues, cómo se puede hacer un ordenador con sistemas cuánticos, pero él se preocupó por entender qué cambia cuando uno calcula con un sistema cuántico. Tiene dos artículos bastante señeros, a ver si puedo, que no sé si se ve aquí el enlace. Bueno, en uno lo que hace es coge una máquina conceptual que había diseñado Alan Turing, la máquina de Turing, que es un modelo de un ordenador muy sencillo que consiste en una cinta infinita donde podemos guardar, leer y escribir datos y un pequeño procesador que sigue reglas muy sencillas, la máquina de Turing,
Pues él lo que hizo fue preguntarse qué pasa si esta máquina y esta cinta son cuánticos. ¿Qué cambia? ¿Cómo cambia la computación? Y eso abre de repente una diferencia respecto de lo que había planteado Feynman, que era construir un ordenador convencional con componentes cuánticos, y abre una nueva forma de calcular. Es un fundamento, el fundamento de la teoría de la información cuántica. También desarrolla otras ideas como las nociones de puertas cuánticas elementales, que ya existían en el caso de ordenadores clásicos. Tenemos las puertas AND, NOT, OR, que podemos combinar para hacer lenguajes de programación. Pues se empieza a sugerir que podrían existir operaciones cuánticas elementales que podríamos combinar para hacer nuevas formas de cálculo. Esto es el año 80 y 85, 80 y tantos, y muy poco después, tras una serie de trabajos de otros investigadores, llega de repente el primer algoritmo útil. Las ideas de David Deutsch habían ido permeando, otra gente había desarrollado ideas fundamentales que en ese momento se veían como disquisiciones bastante teóricas, un poco fundamentos de la mecánica cuántica sin mucha utilidad, y Peter Shor, un investigador, llega y coge y plantea el primer algoritmo cuántico que hace algo útil, que lo que hace es factorizar un número. Tú le das un número arbitrariamente grande y te da dos factores primos si es que existen. Y ese algoritmo se construye de operaciones cuánticas trabajando sobre sistemas cuánticos y es exponencialmente más rápido que los algoritmos que se conocen para factorizar. Entonces hemos pasado de unas elucubraciones de físicos teóricos de distinta naturaleza y de distinto origen de repente a una aplicación. Esta aplicación es muy señera porque resuelve un problema que resulta que tiene una utilidad enorme, porque es factorizar. Y surge en un momento en el cual hay como tres disyuntivas que nos atacan como civilización. Una es que vemos que los ordenadores que construimos, la potencia ya no crece exponencialmente como venía haciendo hasta hace poco. Se está saturando el poder de computación de los ordenadores que tenemos. La ley de Moore en algún momento dejará de funcionar porque tendremos cables demasiado pequeños con tan poquitos átomos que la descripción de ese chip falla. Tenemos que usar la mecánica cuántica. Tenemos un montón de información que procesar. Empezamos con la era del Big Data y nuevas formas de cálculo que requieren potencias de computación muchísimo mayores. Y luego tenemos una intuición de que la seguridad es importante, es estratégica a nivel de Estado, pero también en nuestra vida. Entonces la computación cuántica se madura en un contexto en el cual están estos tres problemas grandes y ofrece, por ejemplo, en algunos casos, como en el caso de la seguridad, algoritmos que pueden romper claves sobre las que está construida una tecnología ubicua. Por ejemplo, cómo nos comunicamos con nuestro banco hoy en día. Bueno, pues es en este contexto donde la computación cuántica de repente se escapa de la academia y entra en la industria. O sea, hasta hace poco los ordenadores cuánticos eran un objeto que perseguíamos en el laboratorio y de repente aparecen grandes jugadores como IBM o Google, invierten mucho dinero y empiezan a crear sus propios prototipos de ordenadores cuánticos. Aquí es donde de repente la computación cuántica salta a los medios y todos empezamos a oír términos como ventaja cuántica, ordenador cuántico, qubit, y nos preguntamos qué es eso, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría un poco que, como os decía, salieseis con una intuición de qué es un ordenador cuántico. No os voy a poder explicar cómo funciona del todo, a pesar de lo que decía en el título, es una forma de enganchar vuestro interés, pero bueno, hay mucho material por ahí que si alguien está interesado os puedo facilitar. Pero sí que me gustaría que salieseis con al menos la idea de qué es un ordenador cuántico. Y un ordenador cuántico se puede describir como cualquier dispositivo físico que usa fenómenos esencialmente cuánticos para procesar la información. Este ordenador que yo tengo aquí delante está construido gracias a la mecánica cuántica. Se construye con microchips basados en semiconductores. Los semiconductores funcionan porque yo he usado la mecánica cuántica para entender cómo funciona ese material y gracias a ellos tenemos transistores y otro tipo de dispositivos. Lo que pasa es que estos materiales que tenemos hoy en día en realidad son como conmutadores generalizados. Hemos pasado del relé electromecánico al transistor, pero la física y la computación que describen en realidad son muy similares. Lo que tenemos aquí no es conceptualmente muy diferente de los ordenadores de válvulas de vacío que se hacían hace decenas de años. El ordenador cuántico, la diferencia está en que no solamente necesita la mecánica cuántica para funcionar, sino que opera usando estados y operaciones cuánticas que no están disponibles en un ordenador como este. Va a operar usando conceptos como entrelazamiento, superposición, evolución unitaria, puertas cuánticas, otro tipo de ideas que no existen en nuestro día a día, en nuestra realidad clásica. Entonces, hay dos tipos de ordenadores cuánticos. Hay unos que son más parecidos a lo que Feynman tenía en mente. Son grandes experimentos donde cogemos un montón de sistemas cuánticos, como pueden ser todos esos átomos que veis aquí, y les convencemos para que evolucionen de una forma.
Al modificar su dinámica, estamos obligándoles a resolver un problema, a resolver una tarea. Su evolución o la configuración que adoptan al final del experimento la podemos ver y es la solución de un problema. Y eso se hace, por ejemplo, con átomos atrapados por luz o con enormes circuitos, con miles de circuitos superconductores en estos chips que fabrica, por ejemplo, D-Wave Systems, que hacen tareas de optimización. Donde el circuito superconductor se modifica con campos electromagnéticos y se le convence para que cuánticamente vaya a un estado que es la solución de un problema de optimización relativamente grande. Esto no voy a tener tiempo de explicaros cómo funciona, pero podéis entenderlo como una analogía de esta computación analógica que estaba funcionando en la primera mitad del siglo XX. Es un poco frágil, no tiene esta noción de discreta que tenemos en el ordenador de hoy en día, de bits y demás, pero funciona y tiene aplicaciones que os mencionaré después. En paralelo, pues más bien porque a los matemáticos esto de continuo les parece que les causa un poquito de repulsión, sobre todo cuando tratas de desarrollar algoritmos, se ha generado otro tipo de computación que es más parecida a cómo programamos ordenadores hoy en día. Y es la computación cuántica digital, donde reemplazamos los bits del ordenador clásico por una cosa que se llama qubits, que ahora os contaré, y donde reemplazamos las puertas lógicas de un ordenador convencional, AND, NOT, SHORT, por operaciones cuánticas elementales de un qubit o de parejas de qubits que podemos diseñar en el laboratorio. Es un poco más accesible porque las operaciones que tenemos que hacer son más sencillas y más controlables y dan lugar a un esquema de creación de algoritmos bastante más escalable que el otro paradigma que os había mostrado. Entonces, estos ordenadores cuánticos son los que normalmente veis en la prensa, los ordenadores cuánticos digitales, y se basan en la existencia de estos qubits. Y bueno, normalmente cuando la gente explica lo que es un qubit, se centra muchísimo en la esfera de Bloch y otras imágenes gráficas. A mí me gustaría mostraros lo que es un qubit con un experimento, un Gedanken experiment, ¿no? Soy teórico, entonces no tengo fotos de experimentos tan chulas como las de Andrés, pero bueno, haré lo que pueda, ¿no?, con este dibujito. En mi experimento lo que yo tengo es un láser y una cámara que puede detectar la luz del láser. Y lo que voy a hacer es generar un pulso de luz. Algo más o menos como esto, ¿no? Genera un pulso de luz y la cámara se activa y detecta esa luz. Entonces lo que voy a hacer ahora es bajar muchísimo la intensidad de este láser. Cuando bajo muchísimo la intensidad del láser, lo que ocurre es que llego a un régimen cuántico. La mecánica cuántica, y esto ya lo sabía Einstein, me dice que la luz se compone de partículas elementales, cuantos. Es la mínima cantidad de energía que podemos extraer de la luz. Esos son los fotones, a ver si habéis oído hablar de ellos. Entonces, un haz de luz, en realidad, es un conjunto de fotones. Una de luz de muy baja intensidad, como mucho puede tener un fotón. Lo que pasa es que es un fotón que está distribuido por ahí, por todo el pulso, no sabemos muy bien dónde está. Cuando yo envío el láser a mi cámara, se puede disparar antes o después. Y la intensidad del láser, en el fondo, lo que me dice es la probabilidad de que la cámara se dispare en un instante u otro. Pues veis aquí esta dicotomía onda-partícula, que se habla mucho de ella en mecánica cuántica, visualizada de una manera muy gráfica. Tenemos la onda de luz, que es lo que estamos acostumbrados a pensar, en la luz que se propaga en el espacio, como se propaga una onda sobre el agua, pero luego tenemos la energía de esa luz concentrada en partículas, en fotones. Bueno, pues yo con esta idea puedo haceros un qubit muy fácilmente. Me voy al laboratorio y cojo un espejo semipermeable, es un divisor de haz, se llama, que lo que hace es que divide la intensidad de la luz en dos direcciones, con una probabilidad, o sea, con una amplitud que yo puedo calibrar, ¿no? Este espejo, por ejemplo, divide al 50% en cada dirección. El 50% mantiene la dirección original y el 50% de la luz se refleja. Esto es en imagen de onda. ¿Pero qué le pasa al fotón? Pues cuando yo envío el fotón, lo que ocurre es que se reparte entre esos dos caminos. Un único fotón que estaba emitido por este haz láser, cuando llega a este espejo, se reparte con igual probabilidad en dos posibles alternativas físicas, en que vaya y sea detectado por esta cámara o que sea detectado por la otra cámara. Y como he calibrado este espejo al 50%, pues esas dos posibilidades son equiprobables y tengo una superposición cuántica de fotón entre estas dos alternativas físicas. Y esto es un qubit. Un qubit es la alternativa cuántica al bit. El bit es la mínima unidad de información clásica que tenemos, que es o bien 0 o 1. Yo tendría esta cámara activada o esta otra cámara activada, mientras que el qubit es la versión cuántica que me permite
que la partícula que yo tengo aquí esté en una superposición de ambas posibilidades. Y esa superposición solamente colapsa cuando yo mido, cuando la cámara se enfrenta al fotón y lo absorbe y extrae su energía y da una señal que podemos interpretar. Entonces, esto es lo que se llama una codificación de un qubit en camino. Es bastante pedestre, es difícil de construir porque en el momento en que empiezas a construir esto muy grande, pues son muchísimos espejos y se vuelve bastante sofisticado. Pero lo último que quería convenceros es que podemos hacer operaciones sobre un qubit. Y tampoco es muy difícil de entender. La diferencia es que voy a necesitar otro circuito un poquito diferente. Antes había partido la luz en dos, ahora lo que voy a hacer es que voy a poner dos espejos y voy a recombinar la luz en otro divisor de haz. ¿Y qué ocurre aquí en este punto? Bueno, pues si yo no hago nada, lo que ocurre es que por interferencia, en vez de volver a repartirse la luz en dos caminos, la onda que llega de aquí interfiere con la onda que llega de aquí y como veis, pues estoy en una situación de un máximo de luz que se propaga por este camino. Entonces lo que he hecho es deshacer la superposición cuántica. Eso ocurre porque las ondas que circulan por un camino y por el otro de este interferómetro interfieren en este punto de aquí. Si yo meto aquí un pequeño vidrio, lo que hago es cambiar esta onda que se propaga por este camino respecto de este otro, puedo cambiar dónde me encuentro, si estoy en el máximo de luz o el mínimo, y podría cambiar la probabilidad de estos dos ramas. O sea, puedo cambiar la superposición. Puedo conseguir una superposición cuántica arbitraria, donde el fotón se deshace en dos caminos, se recombina y cambio las amplitudes y las fases del fotón aquí. Es un poco difícil de entender, pero bueno, lo que veis es que físicamente la superposición no es más que dos alternativas físicas que coexisten en el experimento y que no se descubren hasta que no medimos y las podemos manipular con elementos relativamente sencillos disponibles en el laboratorio. En principio yo podría coger esto y escalarlo a tamaños muy grandes y hacer ordenadores muy complicados. Lo que pasa es que los fotones entre sí no interactúan. Un fotón atraviesa al otro y no lo ve. Entonces en la práctica lo que hacemos es crear cosas más complicadas, circuitos superconductores donde podemos guardar fotones. Aquí lo que veis es un ordenador cuántico, uno de los últimos que tienen fotos así realmente visibles, de Santa Bárbara, del grupo de John Martinis. Y aquí tenemos acá unas cosas que se llaman qubits, superconductores, y yo en cada qubit podría guardar un fotón o no. Entonces, dependiendo de que guarde un fotón o no, pues lo que tengo es un 0 o un 1 de un enorme registro cuántico con 9 qubits. Cada uno de estos qubits puede estar en el estado 0, en el estado 1 o en una superposición de esas dos posibilidades. Y lo bueno que tiene almacenar el fotón en un superconductor es que cuando un fotón se mete en el superconductor tiende a arrastrar ciertos electrones alrededor suyo e interactúan entre sí. Entonces tengo la posibilidad física de hacer interacciones entre qubits vecinos. O sea, tengo las operaciones de un solo qubit que os mostraba antes, combinadas con operaciones a pares de qubit, y esto construye un ordenador cuántico. Lo bonito de pasar al estado sólido es que de repente se abren un montón de capacidades de fabricación que no están disponibles tanto en una mesa óptica. Resulta mucho más difícil colocar espejos, como os he mostrado, que dibujar un microchip que hace todo para ti. Entonces, gracias a este desarrollo, pues Google, IBM y otras empresas y laboratorios del mundo consiguen construir ordenadores cuánticos cada vez más grandes. Aquí veis, por ejemplo, dos ordenadores cuánticos, uno de 53 qubits de Google Artificial Intelligence y otro de 65 qubits de IBM. Son diferentes, tienen distintas topologías, distinto número de qubits, distinta conectividad entre sí, y son diferentes diseños que ahora mismo se están usando en distintas partes del mundo. Bueno, pues ahora me gustaría revisar con vosotros algunas afirmaciones que se ven por ahí en la prensa, en la literatura, y que no son muy difíciles de entender cualitativamente al menos. Por ejemplo, veréis dos afirmaciones muy comunes. Una es que un ordenador cuántico puede almacenar una cantidad exponencialmente grande de información. Y la otra afirmación, que parece inocua y muy parecida, es que los ordenadores cuánticos procesan cantidades exponencialmente grandes de datos. Lo primero es cierto. Bueno, es cierto. Yo, por ejemplo, esto es una grabación de un acceso al ordenador cuántico de IBM de hace unos años, donde veis aquí una especie de pentagrama que describe las acciones que yo hago sobre cada uno de los 5 qubits que tiene este ordenador en particular. Esto yo entro por una página web, le digo al ordenador de IBM lo que tiene que hacer y él me imprime los resultados. Aquí lo que veis es una puerta cuántica que se llama puerta de Hadamard, que es como el divisor de haz que os mostraba antes. Me coge un qubit que está en el estado 0 y me crea una superposición de 0 y 1. Y lo mido. Le digo a la máquina, mídete, y hace, no me parece que son
2000 experimentos y me da la estadística. Y me dice el 49% de las veces he encontrado el estado 1 y el 51% de las veces he encontrado el estado 0. Está bien, es una superposición bastante bien descrita. La incertidumbre estadística es bastante grande como para que no sea exactamente el 50%, pero bueno, puedo creerme que hay una superposición cuántica de 0 y 1 en el ordenador. Lo bonito es que yo ahora puedo coger este pentagrama y copiar esta operación 5 veces. Y en el momento que hago eso, de repente tengo no 2 posibilidades, 0 y 1, sino 2 a las 5 posibilidades, 32 posibilidades de combinaciones de ceros y 1 en los que se puede encontrar mi ordenador cuántico. El primer qubit puede estar en 0 y 1, el segundo en 0 y 1, 0 y 1, etc. Y tenéis el 00000, 00001, 00010, etc. 32 estados en una superposición cuántica. Cuando mido esos 32 estados, veo pues 32 columnas con una probabilidad más o menos parecida a la que uno predeciría teóricamente. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el espacio de configuraciones de un ordenador cuántico crece exponencialmente por cada qubit que meto. Cada qubit que meto multiplica por 2 el número de posibilidades que tengo para crear estados de superposición. Entonces sí que es cierto que en el ordenador cuántico hay una cantidad exponencialmente grande de información almacenada. El problema es cómo saco yo esa información. Si aquí hay 32 posibilidades, ¿cómo consigo sacar yo la que le corresponde al 11000? Lo hago midiendo. Y el ordenador cuántico cada vez que mido me da un resultado de forma aleatoria. De acuerdo a estas probabilidades, pero de forma aleatoria. Entonces, si yo tengo grandes superposiciones, la probabilidad de extraer un elemento de esa superposición es exponencialmente baja. Pues yo puedo almacenar grandes cantidades de información en un ordenador cuántico, pero es muy difícil extraerla. Entonces, de las dos afirmaciones que os decía, una es cierta, la otra no tanto. Vamos a seguir con esto porque parece que no nos lleva a ninguna parte, pero bueno, tiene solución, ¿vale? Relacionado con esta hay otra afirmación que suele decir que el ordenador cuántico puede realizar cálculos en paralelo sobre un número exponencialmente grande de entradas. Y luego hay otra afirmación, también aparentemente inútil, que dice esta paralelización acelerará todos los cálculos que se nos ocurran. Parece que hay una conclusión lógica de una a otra. La primera afirmación, yo creo que os la podéis creer por lo que hemos visto antes. Yo puedo preparar mi ordenador cuántico en una superposición de todos los estados posibles que tengo. Si son 5 números, 32 números diferentes. Y luego meto más puertas aquí para hacer operaciones y hago un algoritmo. ¿Qué va a ocurrir? Pues que este algoritmo se va a ejecutar sobre esas 32 posibilidades. ¿Y qué tengo a la salida? Los 32 cálculos posibles en una superposición cuántica. Entonces es cierto que el ordenador cuántico trabaja en paralelo. ¿Pero qué ocurre? Pues lo que pasaba antes. Tengo estas 32 cálculos almacenados en una superposición, pero ¿cómo saco yo el cálculo que quiero? Pues cuando mido, cada vez obtengo un resultado de forma aleatoria. Entonces es cierto que hay una paralelización en cómo funciona el ordenador cuántico, pero eso, sin más, no tiene utilidad. Tiene utilidad si yo soy un físico cuántico o un matemático muy ingenioso y le pego otro algoritmo después de este. Suponed que yo he hecho un cálculo y ese cálculo quiero saber, por ejemplo, de todas esas funciones que he calculado, cuáles me daban, qué valores me daban un número impar. Pues le puedo pegar un algoritmo detrás que interrogue todos esos resultados y coja esas probabilidades y las concentre en un número más pequeño de respuestas. Si la pregunta que le hago al ordenador cuántico tiene un número de posibilidades más pequeño, lo que puedo hacer es obtener una respuesta con mayor sentido que puedo medir en el ordenador. Por ejemplo, en este caso, pues he preguntado yo a un algoritmo cuáles de estos números que yo generaba aquí son todos iguales. Y el algoritmo al final me dice, pues los números que son todos iguales es el 1111 y el 000. He reconcentrado toda esa probabilidad de esa paralelización que había realizado en las dos únicas respuestas positivas a esa pregunta. Entonces, la computación cuántica es mucho más difícil que paralelizar cálculos. Es buscar este segundo algoritmo que resuelve un problema útil. Y es, por ejemplo, lo que hizo Peter Shor con el algoritmo de factorización. Y es ahí donde está la dificultad. Es usar la interferencia cuántica para coger toda esa paralelización y extraer una información mucho más precisa y más útil. Entonces, de las dos preguntas, pues una es cierta. El ordenador cuántico trabaja en paralelo sobre un espacio de configuraciones exponencialmente grande, pero la otra es falsa. El ordenador cuántico no puede acelerar cualquier cálculo.
solamente aquellos para los cuales podamos diseñar una pregunta relativamente sencilla para que exista un algoritmo cuántico. Entonces os preguntaréis, ¿para qué sirve un ordenador cuántico? Esto suena muy complicado, ¿no? Esto que me estás diciendo, parece que todos estos problemas que me estás poniendo para extraer la información del ordenador cuántico, para extraer preguntas sobre un montón de cálculos, en realidad lo hace relativamente inútil, ¿no? ¿Cómo manejamos este espacio de Hilbert exponencialmente grande? Bueno, para entenderlo tengo que antes hacer una distinción entre qué ordenadores cuánticos tenemos ahora y qué ordenadores cuánticos nos gustaría tener en el futuro. Ahora mismo tenemos ordenadores cuánticos dentro de un marco de trabajo que se suele llamar NISQ, Near Term Intermediate Scale Quantum Computing, que es un palabra que lo que quiere decir es ordenadores cuánticos con ruido. Ahí tenemos, a lo mejor, 60 qubits, puede que en medio año tengamos un centenar de qubits, con espacios de Hilbert exponencialmente grandes, pero los qubits que tenemos son bastante malotes. La información que grabamos en ellos se deteriora rápidamente. Entonces podemos hacer cálculos muy cortos. Es inevitable, la tecnología está en una infancia en la cual todavía no tenemos una calidad suficiente para hacer ordenadores verdaderamente escalables. Entonces estos son los ordenadores que tenemos ahora. En el futuro esperamos tener ordenadores universales, ordenadores que se autocorrijan, ordenadores que sean capaces de sobrevivir a todos estos errores que están continuamente bombardeando una máquina. Para empezar, por ejemplo, las partículas alfa que atraviesan estos microchips y que causan errores cada pocos segundos. Estos ordenadores cuánticos universales con corrección de errores automáticas, donde la información se puede almacenar de manera redundante, tienen un coste muy grande, requieren muchísimos qubits físicos para hacer cálculos relativamente modestos. No están disponibles todavía, pero es lo que esperamos alcanzar en el medio y largo plazo. Entonces tenemos dos tipos de ordenadores cuánticos, lo que hay ahora y lo que esperamos en el futuro. Entonces, la utilidad hay que discutirla en función de a qué nos dirigimos. La primera utilidad del ordenador cuántico es que la mera existencia de la computación cuántica es una revolución para la teoría de la computación y para otros ámbitos de las ciencias fundamentales y aplicadas. La existencia del algoritmo de Shor, por ejemplo, la existencia de un algoritmo que permite factorizar grandes números con costes muy pequeños, supone que se rompe el paradigma de criptografía que teníamos hasta ahora, basado en que la factorización era un problema difícil. Pues eso ya de repente coge y revoluciona el mundo de la criptografía y nos obliga a buscar nuevos algoritmos de criptografía o nuevos paradigmas, por ejemplo, basados en criptografía cuántica. Pero al mismo tiempo nos descubre que hay clases de problemas que los ordenadores cuánticos pueden resolver de manera muy eficiente, que no habíamos considerado, que yo no puedo resolver eficientemente con este ordenador, y tenemos que entender cuáles de esos problemas son difíciles, cuáles de esos problemas están disponibles ya en estos ordenadores de ahora o en el ordenador del futuro. Es una revolución en el campo de la teoría de la complejidad y las ciencias de la computación que se dedica a entender las nuevas posibilidades que ha traído la computación cuántica. El siguiente ámbito de aplicación inmediato es la ciencia básica, la investigación fundamental. Es la idea que tenía Feynman, de coger sistemas cuánticos y usarlos para entender otros sistemas cuánticos. Podemos coger estos ordenadores cuánticos digitales y podemos usarlos para entender moléculas. ¿Por qué? Pues porque las moléculas, por muy pequeñas que sean, vienen descritas por la mecánica cuántica. Y el espacio en el que se describe su evolución es exponencialmente grande. Es muy difícil hacer simulaciones de moléculas tan sencillas como el nitrógeno. Si tenemos ordenadores cuánticos potentes, podemos usarlos para simular la dinámica de estas moléculas, de algunos materiales complejos o incluso de problemas fundamentales en física teórica y física de partículas, como ahora está empezando a explorar el CERN. Entonces, los ordenadores cuánticos son una herramienta probablemente muy útil en el corto y medio plazo para avanzar la investigación fundamental. Hay otro ámbito de aplicación muy trivial, que es explotar la aleatoriedad que tiene el ordenador cuántico. Todo lo que os he contado hasta ahora viene a transmitir que el ordenador cuántico trabaja con espacios de Hilbert, pero en realidad trabaja con distribuciones de probabilidad repartidas sobre esos espacios exponencialmente grandes. Si podemos escribir esas distribuciones de probabilidad y podemos analizarlas en el ordenador cuántico, pues tenemos acceso a aplicaciones relativamente interesantes, por ejemplo, en el mundo de análisis de riesgo, o en el mundo de aplicaciones en finanzas, o en otras áreas donde el estudio de las distribuciones de probabilidad es interesante por sí mismo. Es un área bastante interesante y donde hay ya algunos resultados respecto de ventajas cuánticas de un potencial ordenador cuántico universal.
Bueno, todavía, no los que tenemos ahora, sino algunos del futuro. Hay otras áreas de aplicación, por ejemplo, en optimización. Suponer que yo quiero optimizar una cartera de inversión o quiero optimizar un conjunto de rutas en un problema de logística relativamente complicado. ¿Qué es lo que tengo? Tengo configuraciones, rutas, por ejemplo, y una función de coste. Pues existen algoritmos cuánticos que se dedican a crear funciones de onda que se concentran sobre los mínimos de funciones de coste que nosotros podamos diseñar. Muchos de los problemas computacionales que tenemos hoy en día tienen soluciones en el ámbito de la optimización. Entonces esperamos que en ese sentido los ordenadores cuánticos puedan ayudarnos a resolver estos problemas de manera un poquito más eficiente. Cuando digo un poquito, no digo a lo mejor revoluciones exponenciales como la factorización, pero sí quizás a lo mejor mejoras en el escalado, mejoras cuadráticas en la aceleración, etcétera, que están todavía por verificar y por demostrar. Entonces, en general, la imagen que suele transmitirse es que hay una especie de carrera entre la computación cuántica y la computación clásica, y la computación cuántica está muy por delante, sobre todo porque nos fijamos en esos ordenadores universales que todavía no tenemos. En la práctica sí que es cierto que la computación cuántica tiene una tercera utilidad, que es un poco espolear el ámbito de la computación clásica. Al entender cómo funciona un ordenador cuántico, a veces descubrimos ideas que nos inspiran para encontrar nuevas soluciones para problemas que ya estábamos tratando con otras técnicas. Esto es lo que se llama algoritmos de inspiración cuántica. Bueno, pues hay una pequeña revolución en este contexto, al entender esa computación cuántica, desarrollar nuevos ordenadores que puedo ejecutar en este portátil o en un supercomputador que me ayudan a conseguir mejores eficiencias en la resolución de problemas de optimización o de simulación o otro tipo de problemas de los que he mencionado antes. Entonces esta carrera no está tan clara y ahora vamos a verlo enseguida. O sea, hay dos afirmaciones que suelen ver mucho también en los medios. Es el ordenador cuántico de fulanito ha conseguido una ventaja cuántica. O la otra cosa que se suele oír, que también parece una frase muy parecida, es la empresa tal resuelve problemas útiles con ordenadores cuánticos. Entonces quería transmitiros un poco qué se quiere decir con eso, porque esta es una pregunta muy importante. Es descubrir cuándo la cuántica nos va a dar una ventaja respecto de las soluciones que tenemos disponibles hoy en día. ¿Cuándo me merece la pena invertir en un ordenador cuántico? Pues cuando las soluciones que el ordenador cuántico me den evolucionen mucho mejor en recursos respecto del tamaño del problema que las soluciones que tengo disponibles por otros medios. Cuando este gap sea lo bastante grande, me merecerá la pena usar computación cuántica e invertir en computación cuántica para resolver esos problemas. Este gap, esta diferente tendencia, es lo que se llama ventaja cuántica. Es un poco complicado, porque claro, ¿qué ocurre? Pues hay dos formas de demostrar una ventaja cuántica. Puede llegar un matemático, te coge un problema y te demuestra que este problema se puede resolver exponencialmente más rápido en un ordenador cuántico. Es lo que hizo Peter Shor para factorización. En la práctica lo que ocurre es que hay muchos problemas sobre los cuales se puede hacer una afirmación así. Entonces, lo que está ocurriendo es que lo que se hace es construir ordenadores reales, cada vez más grandes, y se intenta extrapolar estas tendencias y verificar en el laboratorio si hay una tendencia de mejora, de ventaja cuántica en el corto o medio plazo para determinados problemas. Es una pregunta un poco complicada porque siempre llegan los errores en algún momento que nos impiden llegar a tamaños de problema muy grande. Eso es más bien una extrapolación científica sobre cómo se van a comportar estos problemas en el medio plazo. Luego también ocurre lo que os decía, que en paralelo hay muchísimos grupos de investigación que, espoleados por las ventajas de la computación cuántica, se sienten motivados a mejorar, a diseñar nuevos algoritmos y buscar algoritmos clásicos que sean mejores y que a lo mejor tienen una tendencia mala en el largo plazo, pero nos permiten retrasar el momento en que la computación cuántica es útil, o que incluso a lo mejor en algún momento encontramos que son mejores, que son algorítmicamente tan sólidos como los algoritmos cuánticos que hayamos diseñado. Por ejemplo, eso pasó hace muy poquitos años. Una estudiante de máster, Ewing Tan, demostró que un algoritmo de recomendación cuántico, un algoritmo parecido al que hace Netflix ahora para recomendaros películas, había una versión cuántica, pues ella en su trabajo de máster demostró que ese algoritmo se podía hacer igual de eficientemente de forma clásica, usando matrices dispersas y otro tipo de tecnología matemática, pero vamos, tiró por tierra un algoritmo cuántico entero. Entonces, no es descartable que en el futuro encontremos soluciones parecidas para otros problemas que surgen precisamente porque estamos luchando con la computación cuántica y nos está enseñando
otras formas de resolver problemas muy útiles. Entonces, bueno, pues hay ordenadores cuánticos que parece que han demostrado una ventaja cuántica, es cierto, algunos ordenadores, quizás no el de Google, pero a lo mejor algún ordenador que ha salido hace poco en China, han conseguido hacer algunas tareas en el laboratorio de forma más rápida que lo puede hacer cualquier supercomputador de los que haya disponibles o probablemente en el futuro a medio plazo. ¿Son tareas útiles? No. Son tareas que se dedican al estudio de caos cuántico, de instrucciones de probabilidad muy complejas, de naturaleza de investigación fundamental. Todavía no ha demostrado a nadie una ventaja cuántica en un problema práctico de utilidad. Entonces la gente, el problema cuando hace la afirmación, la empresa fulanita resuelve problemas útiles con ordenadores cuánticos, lo que hace es confundir la utilidad del problema con la utilidad de la solución. Yo puedo resolver un problema útil, como puede ser optimización de carteras, pero eso no quiere decir que hacerlo con el ordenador cuántico sea útil, porque a lo mejor cuesta más dinero o es más lento, ahora mismo. Entonces hay que distinguir esas dos cuestiones que están todavía por dirimir. Entonces, bueno, ya os llevo casi 3/4 de hora soltando el rollo, entonces quería daros algunas ideas de cómo veo yo el campo, o al menos que podéis llevar a casa. La primera es que esta afirmación de John Martinis en El País hace unos años, cuando estuvo aquí de visita en un congreso, y yo creo que es impagable. La computación cuántica que hacemos ahora nos habría parecido absolutamente real hace años. Cuando yo empecé mi postdoctorado, había gente que creía que hacer una superposición cuántica de 4 átomos era imposible. Luego eso se relajó, bueno, 10 átomos va a ser imposible. Y ahora tenemos superposiciones cuánticas de 100, 1000 y 10.000 átomos en el laboratorio. Entonces, hemos roto una barrera en a qué nivel llegamos la mecánica cuántica en el laboratorio. Estamos realmente explorando la mecánica cuántica a tamaños macroscópicos, en circuitos superconductores que yo puedo ver con mi ojo. Ya no es algo que ocurra en el interior del átomo, es algo que tiene lugar en materiales realmente grandes y macroscópicos. Y esperamos que esto continúe en el corto plazo. La segunda es que los ordenadores cuánticos que tenemos ahora se parecen más a esto que a mi portátil. ¿Vale? Un ordenador cuántico ahora mismo es como una gran memoria, un espacio de Hilbert en el que yo hago cosas. Pero es lo mismo que hacíamos con un ábaco. En un ábaco yo almaceno números y con mi mano voy manipulando esos números y voy implementando algoritmos. Un ordenador cuántico de los que existe hoy en día, en el fondo, está manipulado por una máquina clásica, por un supercomputador que manipula los estados cuánticos enviando microondas, luz o lo que haga falta para manipular esos estados cuánticos desde afuera. Y son ordenadores muy pequeños, que no tienen disco duro, que no tienen pantallas, que no tienen dispositivos de entrada, salida, etc., que son muy primitivos, muy pequeños. Entonces, existen roadmaps, existen trayectorias muy ambiciosas por parte de múltiples actores, academia e industria, a crear ordenadores cada vez más grandes. Es muy probable que en pocos meses o así tengamos ordenadores de centenares de qubits, que ya no podrán ser simulados en ningún supercomputador del mundo, donde podremos hacer cosas muy chulas, que todavía no sabemos si tendrán una utilidad práctica o no, pero que desde el punto de vista de la investigación van a ser bastante espectaculares en el término de lo que nos van a enseñar. Y bueno, dentro de este ámbito de investigación internacional, pues yo tengo que agradecer a mis patronos, a mis jefes en el CSIC, que en los últimos años han invertido bastante en el mundo de las tecnologías cuánticas. Y sí que me gustaría que abrieseis un poco la perspectiva. Las tecnologías cuánticas son algo que va más allá de la computación cuántica. Usando estados cuánticos y operaciones cuánticas podemos hacer cosas mucho más exóticas, como es hacer comunicaciones seguras. Esto lo habéis visto probablemente en noticias, donde se hace distribución de claves seguras por satélites hoy en día entre distintas partes del planeta. Crear sensores ultra precisos, con partículas cuánticas, con distintos mecanismos de sensórica cuántica que son también más precisos de lo que tenemos disponibles, que pueden usarse para medir los campos electromagnéticos del cerebro o para crear probablemente en el futuro máquinas de resonancia magnética nuclear mucho menos invasivas y más sencillas. Y técnicas de fabricación que estamos avanzando en ellas y que nos permiten mejorar esas tecnologías a pasos agigantados. Y bueno, yo en mi caso soy teórico y tengo el placer de tener disponible, gracias a la CSIC, acceso a estos ordenadores cuánticos de IBM, donde jugamos con ellos. Es una colaboración con la Universidad Autónoma de IBM para poner la computación cuántica a acceso a los investigadores, también a los estudiantes y a cualquier empresa o entidad interesada en colaborar con nosotros. Y bueno, os he soltado un montón de información.
Así que no me extrañaría que estuvieses un poco como este pobre hombre de aquí. Pues cualquier pregunta es bienvenida. Yo solo quiero decir una cosa, además de felicitarte y pasarle pues, la palabra a nuestra moderadora Lola, es que ya que pusiste a Richard Feynman, que muchos de nosotros estudiamos física con los libros de Feynman, pero él decía que si alguien dice que entiende la física cuántica, es que no la entiende. Entonces, yo creo que hemos entendido un poco menos, pero no lo entendemos del todo. Así que Lola, te toca llevarnos aquí a las preguntas, a la moderación, como quieras. Muchas gracias, buenas tardes. Iniciamos la segunda parte de las conferencias en nuestro Ateneo. Es muy importante el compartir, intercambiar, sugerir con nuestros ponentes, creando un ambiente flexible para poder aprender y sacar sustancia de todo aquello que nos dice. Entonces, tenéis la palabra. Caballero. Quería saber qué relación encuentra tu investigación, la que se está haciendo con respecto al postulado de Penrose sobre que el cerebro funciona cuánticamente. Te lo pregunto porque quizás pueda, como digamos, la exploración de imágenes del cerebro está llegando también digamos, a la cuántica. Quizás ahí haya una ida y vuelta para... De hecho, yo he recibido, sin pedirlo, en el último mes unas 15 papers sobre que ya se está demostrando el postulado de... Por lo menos en China, ¿no? Bueno, no sé, yo no he visto esos papers. Lo que ocurre en el cerebro es que, como dicen los biofísicos, es un sitio húmedo, caliente y muy desagradable. Entonces, la física que estudiamos nosotros de estos sistemas cuánticos son entornos muy artificiales, muy aislados, donde estas superposiciones cuánticas sobreviven por tiempos relativamente largos, pero no está claro que en el ámbito de las neuronas, el ámbito del cerebro, de la biofísica, la mecánica cuántica pueda sobrevivir por tanto tiempo como para tener una influencia reseñable. Puede que en algunos procesos sí, por ejemplo hay experimentos con pájaros, donde se estudia la capacidad del pájaro de detectar campos magnéticos gracias a moléculas que tienen embebidas en el cerebro, y eso se ha estudiado con bastante interés, pero creo que no hay muchísimas evidencias de fenómenos cuánticos biológicos todavía. Es un área por explorar. Está más consolidada la búsqueda de fenómenos cuánticos en ámbitos como, por ejemplo, la transformación de energía en las células de las plantas, por ejemplo, pero no creo que haya ahora mismo ningún experimento que confirme la actividad de Penrose. Adelante, Eduardo. Gracias. He de decirte que me has deprimido. Me has deprimido tremendamente. Cuando ya por los años 60 estaba en la escuela de ingeniería técnica, resulta que el material más moderno que tenía era una cosa que se llamaba celda de cálculo. Supongo que casi ninguno de los presentes sabrá qué es eso. Y aquello era una maravilla. Las calculadoras aparecieron poquito después, solamente eran para los 4 cálculos normales y valían un pastizal, imposible de comprar. Entonces, esto me lleva a que si actualmente nos encontramos en esta situación, ¿qué opinas de Tipler cuando habla de que en un momento determinado todo el conocimiento del universo se podría condensar en un ordenador cuántico y podríamos ser prácticamente eternos porque seríamos como la parte de un ordenador que cuando se pone en marcha está funcionando y seríamos siempre exactamente igual? Bueno, ¿podría crearse ese ordenador de aquí a 60, 100 años? Bueno, yo no sé, la verdad es que el problema que le veo al ordenador cuántico es que no interactúa muy bien con el resto del mundo.
tiene una capacidad exponencialmente grande de almacenar información y procesarla, como habéis visto, pero leer y escribir esa información no es muy útil, es muy difícil, cuesta mucho tiempo meter esa información y sacarla. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, ¿puedes crear una matrix con un ordenador cuántico? Pues yo te diría, ¿por qué no lo haces con un ordenador de Intel convencional, que a lo mejor te resulta más barato y es más rápido? No tengo claro que en ese sentido nos vaya a ayudar muchísimo la computación cuántica, porque no parece que en sí misma tenga esas posibilidades de intercambiar grandes cantidades de datos con el resto del mundo, o con un ser biológico, o con cualquier otro dispositivo. Entonces, la verdad es que soy una persona bastante práctica y a veces me falla mucho la imaginación, pues no, quizás no soy capaz de darte esa visión que estás buscando, pero es un poco lo que me parece. Carlos, por favor. Y por eso le estaba deprimido. Sí, lo siento. Sí. Por cierto, estaba viendo, se nos han conectado gente de Madrid, de Andalucía, de Argentina. Hay diferentes personas conectadas en línea. Vale, muchas gracias por la charla, que es muy interesante. Y ha sido muy honesto, yo entiendo, cuando explicas que realmente el ordenador cuántico necesita, al fin y al cabo, de un ordenador convencional para acceder a la memoria. Eso es muy interesante. Y luego, pues todas las promesas que vemos en los periódicos y todo esto, y la dificultad que es infinita, ¿no? Y simplemente un comentario a raíz de la primera pregunta es, sí, la teoría de Hameroff y Penrose, que realmente hablan de la conciencia, ¿no? Pues, en efecto, los sistemas cuánticos que estudian los físicos son muy aislados, no son óptimos, pero es cierto que se ha descubierto que los microtúbulos en el cerebro, en las sinapses, son del tamaño de nanómetros y por lo tanto sí conforman sistemas cuánticos los que permiten hacer las conexiones, las sinapses en los electrolitos, ¿no? Pero luego lo que dice Penrose, que es muy interesante, y para los que no lo saben, es el último premio Nobel de Física. Es una persona extremadamente inteligente que ha trabajado con Stephen Hawking durante muchísimos años, logrando modelos matemáticos para los modelos cosmológicos de Stephen Hawking. Y él lo que dice es muy claro. Dice que la conciencia, que no es fruto de un pedazo de materia, está fuera de las leyes de la física. Es decir, el premio Nobel de Física, el último, dice que tiene que haber algo, una revolución en la física, para poder siquiera entender qué es la conciencia. Pero actualmente la conciencia queda fuera de la física. Nada más. Bueno, hay un proverbio que dice que es un físico y dice átomos que piensan en átomos. Por favor, más preguntas. Adelante, por favor. Bueno, pues ha habido cosas, muchas gracias por la presentación. Ha habido cosas que entre las que no he entendido es cuál es la diferencia entre el fotón y el átomo. O sea, has hablado de fotón, de átomos, pero no sé. Y luego, a ver si el 0 y el 1, comparado con las medidas de la cuántica, ¿cuál es la correcta? Porque el 0 era de 0 a 5 voltios, era el 0, el 1 era de 5 a 10 voltios, pero las medidas, las unidades cuánticas, no entiendo. Bueno, sobre todo eso, el electrón, digo, el fotón y el átomo, ¿cuál es la similitud? En información cuántica, en computación cuántica, almacenamos información en distintos estados, que son posibilidades en el experimento. Por ejemplo, yo podría definir en un ordenador, específicamente como has dicho, el 0 y el 1 son distintos voltajes. Si yo almaceno información en esta matriz de átomos que veis aquí, el 0 y el 1 podrían estar determinados por la posición de este átomo. Si está en un sitio es el 0, si está en el otro es el 1. En el caso del experimento que os proponía con fotones, es otro sistema físico completamente diferente. El 0 y el 1 podría estar escondido en el... A ver si lo puedo mostrar. En el campo. Aquí. ¿En qué camino sigue el fotón? Este sería el 0 y este es el 1. Entonces, desde el punto de vista de información convencional, yo podría usar esto para hacer un ordenador normal.
Lo que pasa es que los estados que estoy creando no tienen un 0 o un 1 bien definidos, son superposiciones. Entonces se salen de la computación clásica. La diferencia entre la computación clásica y la computación cuántica es que mientras que en un ordenador tenemos señales bien definidas, ceros y unos, en este sistema físico que yo os he mostrado, que es tan sencillo como un espejo y un fotón que se reparte en dos caminos, tenemos una posibilidad nueva que es la incertidumbre en la posición del fotón, y que no se declara hasta que no lo miro. Cuando hablo de fotones, hablo de átomos, hablo de circuitos, estoy mostrando muchos experimentos donde exploramos la misma física, que es buscar sistemas cuánticos que están en dos alternativas. ¿Por qué el fotón? ¿Por qué el átomo? ¿Por qué el circuito superconductor? Pues la verdad es que depende de en qué nos centremos. Solamente quería daros una perspectiva de que hay muchos sistemas donde estas ideas se están explorando. De hecho, por cada sistema que os he mencionado, hay al menos una o dos empresas intentando construir ordenadores cuánticos. Hay varias empresas intentando hacer ordenadores cuánticos con luz. Hay varias empresas haciendo ordenadores cuánticos con átomos, atrapando átomos en el vacío y guardando información en ellos. Y hay, como os he mostrado, varias empresas haciendo ordenadores cuánticos con superconductores, con fotones almacenados en circuitos superconductores. Entonces, hay una gran variedad de sistemas físicos. Por supuesto, no podemos entrar en detalle de cómo funciona cada uno, pero vamos, es una perspectiva de lo que hay disponible. ¿Y habría posibilidades de utilizar a las personas de la humanidad como ceros y unos para un ordenador cuántico, puesto que tenemos información que nos va llegando, bombardeando continuamente? Supongo que ya estamos todos fichados y podrían hacer un cuántico con la humanidad. No, por desgracia no. La imaginación. ¿Qué más me gustaría a mí estar en una superposición de entre estar en casa y estar trabajando? Eso sería genial, ¿no? Pero no funciona. Nosotros tenemos demasiadas partículas. Nuestra dinámica es muy clásica. De momento, vamos, a lo mejor alguien llega en el futuro y es capaz de hacer una superposición de una persona en dos sitios. Ahora mismo, hasta lo máximo que se ha llegado son las grandes macromoléculas que se consiguen colocar en una superposición de dos partes, de dos puntos separados de un experimento. Pero llegar eso a tamaños mucho más grandes es todavía está lejos de la experimentación. ¿Más preguntas, por favor? Yo tengo una. Juan José, ¿has escuchado del término computronium? No. Es supuestamente la unidad máxima de computaciones que se puede hacer a nivel atómico. Bueno, esto tiene que ver ya con la nanotecnología, llegar a lo infinitesimal. Bueno, nada más era para preguntarte si habías escuchado de esto. Es un desarrollo que tampoco comprendo y quería ver si conocías. No, la verdad es que al final uno cuando se especializa tanto en un tema termina a veces perdiendo la perspectiva de otras aproximaciones. Pero no había oído. ¿Más preguntas, por favor? ¿Me pregunta puedo usar? Recién has puesto un roadmap y yo no llegué a ver exactamente. Sí, es que no he encontrado una foto muy buena, la verdad. Esto es lo más cutre que tienen, es una captura de YouTube. Pero bueno, no sé si se ve aquí, hay distinto tamaño de ordenadores a los que quieren llegar IBM. Por ejemplo, aquí está hablando de llegar a 127 en 2021, 400 en 2022, 400 qubits en 2022. 100 ya es una cantidad que no se puede estudiar en un supercomputador. Yo no podría simular cómo funciona esa máquina en un ordenador grande. Y por eso se están poniendo estos números, para ver hasta dónde llegamos con estos ordenadores cuánticos y sus capacidades en el corto plazo. Pero esto no sigue la ley de Moore. Esto es una extrapolación. Bueno, hay otras leyes que se han desarrollado para la cuántica que son equivalentes a la ley de Moore, que son dobles exponenciales. Pero bueno, es difícil de entender qué utilidad tienen. Todavía no estamos en un desarrollo tecnológico tan maduro como para extrapolar leyes, yo creo. Sí, lo que se ve es que estamos hablando de mañana. Sí, ¿qué podemos esperar para la próxima? No lo sé. Del 30. IBM va a hacer un anuncio en noviembre, que no sé si será que tiene uno de estos de 100 ya o algo parecido. La verdad es que no hay mucha diferencia entre tener un ordenador de 65, como ya os he mostrado que está disponible en internet, a tener uno de 100, un ordenador más grande, con un armario de microondas muchísimo más grande para controlarlo. Pero bueno, es una cuestión de dinero y de capacidades tecnológicas. Nos pueden sorprender cualquiera de estas entidades o laboratorios en el corto plazo.
Sí. Todos sabemos que la informática se rige por un sistema binario. El sistema binario pues tiene también, digamos, sus limitaciones. ¿Podría estudiarse la posibilidad de crear un sistema superior al binario, que no fueran solo ceros y unos? Sí, Claro, sí. De hecho, en computación cuántica trabajamos con qubits porque casi mucha gente que viene del ámbito de la matemática aplicada en ciencia de la computación y es una traducción muy natural de muchas herramientas de la computación clásica a la computación cuántica. Y también porque es útil para demostrar que un ordenador cuántico puede al menos hacer tanto como puede hacer un ordenador convencional. Pero hay gente que ha trabajado en sistemas binarios o de dimensión más grande, o sea, en vez de 0 y 1, es 0, 1 y 2, por ejemplo. Y han encontrado que hay cosas que se pueden hacer ahí que costaría mucho más hacerla con qubits, por ejemplo. Hay mucho por explorar, lo que pasa es que es muy difícil de sistematizar esa investigación. En esa línea también está el ADN, efectivamente, que es base 4, adenina, tiamina, citosina, guanina. Pero una pregunta, ya que pusiste en tu penúltima lámina España y los centros de investigación, si regresas a la lámina, pero bueno, ¿cómo está España a nivel de física cuántica de investigaciones y cómo está el mundo? O sea, ¿cómo comparamos nosotros con Alemania, ya que estuviste en Alemania, y cómo comparamos con Japón y los Estados Unidos? A nivel de talento hay gente muy buena aquí, tenemos gente muy buena en la audiencia, por ejemplo. Hay investigadores experimentales muy buenos, pero hay muy poquitos en este campo. La computación cuántica, las tecnologías cuánticas en general, es un área que en España no ha recibido mucha inversión y llevamos un retraso estructural muy grande. A nivel europeo ha habido una inversión muy fuerte desde 2016, lo que pasa es que es menos fuerte de lo que se ha declarado. Se hablaba de invertir 1 billón de euros, creo que a fecha de hoy habrán gastado unos 120 billones. A cambio, Alemania, por ejemplo, invirtió 800 millones de euros en este área, en un lote que se ha ido desglosando en varios años. ¿Dónde está España? Pues bueno, ahora probablemente con los fondos de recuperación podamos conseguir unas decenas de millones de euros que nos van a mantener un poco a una altura de lo que estábamos haciendo, pero para crecer hace falta más, hace falta atraer talento joven, hace falta crear nuevos campos de investigación, hace falta invertir estratégicamente y eso pues de momento todavía no se está haciendo. El CSIC ha hecho un esfuerzo dentro de su ámbito por consolidar lo que tiene e intentar atraer talento a España. También es cierto que es muy difícil en este contexto en el que se está invirtiendo tantísimo dinero por todas partes, que aparecen plazas por todo el mundo, con dotaciones espectaculares para montar laboratorios, pues es muy difícil atraer gente a España. No estamos en una posición muy competitiva para el panorama internacional que se está desarrollando. Y bueno, habría que ver cómo corregirlo. Bueno, como nadie saca el tema, yo creo que una cosa es hablar de tecnología para manejar la información y otra cosa es lo que es la esencia en sí de la información. La información se propaga en el universo instantáneamente. El principio de exclusión de Pauli. Entonces, lo que no conocemos todavía no son cosas ni paranormales ni nada, sino simplemente del 5% que conocemos del universo exclusivamente, manejamos solamente las 4 fuerzas fundamentales y una determinada física, pero no otros planos donde pudieran alojarse la información como tal. Hablábamos, Carlos, creo que íbamos por ahí, Penrose, ¿no? De que puede haber planos dentro del universo alojadores de la información. Supongo, no sé, la verdad es que como todavía no hemos hecho experimentos que demuestren la existencia de esos planos y hay experimentos de cuántica que demuestran que no se puede transportar información de manera superlumínica todavía, pues no me atrevería a comentar sobre ello. Claro, pero es que no es mirar que un fotón esté aquí y después se marche allí. El fotón no se mueve de aquí a allí. Lo que fluye es la información, que traslada la información de un primer fotón a un segundo fotón, a un tercer fotón, pero lo que se mueve realmente es la información.
Y para poder, porque el universo es una red de redes según la física cuántica de campos. Entonces, ningún objeto se da por sí, sino es la confluencia del todo en el uno, en ese momento. Por eso todo es probabilístico. Vamos, no sé qué opinas al respecto. Pues no sé, la verdad es que todavía nadie sabe por qué cuando tenemos una superposición y medimos, aparecen resultados aleatorios de forma que no podemos determinar. ¿De dónde surge la aleatoriedad que está detrás de la mecánica cuántica? Pues no tenemos una explicación para ella, solo tenemos interpretaciones que no son falsables, y ahí es donde nos quedamos. Lo que decía antes José Luis, que el que cree que entiende la mecánica cuántica es que no ha entendido, es en cierta manera correcto. Lo que hacemos muchos es que estamos usando la mecánica cuántica como una herramienta. No sabemos si hay una teoría que subyace a esto, o a lo mejor es la teoría última, no nos podemos decir. También, pues eso, hay gente que le repugna un poquito todo este tema de la aleatoriedad y necesita buscar teorías subyacentes que expliquen cómo ocurre un fenómeno como esta superposición cuántica. Pero bueno, a nivel de hoy, en el laboratorio o en la teoría, no tenemos explicaciones sólidas para ninguna de estas alternativas. Carlos. Sí, a lo que Lola se refiere es a los experimentos que se llaman entrelazamiento cuántico, ¿no? Que viene de un artículo de Einstein, Podolsky y Rosen del año 34, en el que hacen un experimento mental, un Gedanken Experiment, y entonces ellos proponen, bueno, si la mecánica cuántica es cierta, entonces tenemos un par de partículas que tienen un origen en común. Si las separamos hasta cierto punto que ya han perdido su coherencia, es decir, cualquier relación entre ellas, entonces cualquier medición en la partícula A y la partícula B es completamente independiente, van a dar resultados completamente diversos. Y sin embargo dicen en su paper del 34 que la mecánica cuántica dice que no, que cualquier medida en una partícula separada por miles de kilómetros o 100 kilómetros, como se hace ya en La Palma y otra isla desde hace varios años, que la medida en la partícula A determina exactamente el resultado que va a haber si medimos esa misma propiedad en la partícula B, lo cual no tiene ningún sentido. Entonces, Einstein, Podolsky y Rosen proponían esta idea como un fallo tremendo de la mecánica cuántica. Bueno, pues a partir de los años 80 ya la tecnología evoluciona mucho y ya obviamente los estudiantes de física en varias universidades, por ejemplo en Viena, en su primer o segundo año ya pueden hacer este tipo de experimentos en los que tienen dos partículas que tienen un origen en común, se separan, pierden la coherencia y se demuestra que la mecánica cuántica es siempre correcta. Se hace una medición en la partícula A y determina exactamente lo que ocurre en la partícula B. Entonces, esto es lo que se llama mecánica cuántica, la naturaleza no local. La naturaleza es no local, es decir, hay alguna dimensión, que es a lo que se refería Lola, que es desconocida, y hay algo que se llama información que los propios físicos dicen, pero es que no sabemos lo que es la información realmente, pero que es el bloque más fundamental, más allá que el espacio y el tiempo y obviamente la materia, que no tiene ninguna fundamentalidad en la física actualmente. Entonces, sí, se han probado estos experimentos y demuestran exactamente la naturaleza no local, en el sentido de que la información se transmite instantáneamente. Entonces, claro, muchos físicos entienden esto muy bien y por eso hay muchos físicos que saben que la mecánica cuántica da resultados muy buenos, pero al fin y al cabo, como decía el ponente, solo ofrece probabilidades y tiene que haber una teoría, algo que revolucione la física. Llevamos ya un siglo entero sin ninguna revolución. ¿O no? A lo mejor la mecánica cuántica es la explicación última. De todas formas, me gustaría corregir una afirmación que has hecho, es que hay una transmisión de información de un sitio a otro. Desde el punto de vista del que recibe esa partícula y hace su medida, la medida que realiza es como tirar una moneda al aire. Es un resultado aleatorio. Entonces, que haya dos medidas en dos lugares del espacio diferentes, lo que significa desde el punto de vista de la mecánica cuántica, si hay entrelazamientos, que van a estar correlacionadas. Pero no significa que el observador de punto A
pueda enviar información al observador de punto B. Significa que los resultados que obtienen están perfectamente correlacionados y están correlacionados de una forma tan profunda que no la podemos explicar con ninguna teoría que no sea la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no hay flujo de información entre ambos observadores. Sí que hay una correlación entre los eventos que están teniendo lugar en esos dos lugares y ha habido avances desde el punto de vista teórico para intentar explicar si hay teorías de variables ocultas, o sea, propiedades subyacentes que no encontramos en el laboratorio, pero que explicasen por qué se correlacionan esas dos medidas. Y esas teorías han sido falsadas desde el punto de vista del laboratorio, con ciertos loopholes que podrían ser comunicaciones superlumínicas, otro tipo de física que no podemos todavía afirmar que exista, porque no hay experimentos para encontrarla. Entonces, no quería llegar a este nivel de complejidad, pero sí que es cierto que la mecánica cuántica da un montón de predicciones y también da predicciones que nos dicen que determinadas teorías pueden no existir o ser incorrectas. Ahora, ¿es necesario que exista una teoría que reemplace la mecánica cuántica? Quizás sí, no tanto por la aleatoriedad en sí, sino porque no tenemos una forma de compatibilizar la teoría cuántica con la gravedad, por ejemplo. No hay una relación satisfactoria entre ambas, pero eso no quiere decir que perdamos a lo mejor la aleatoriedad que está implícita en la mecánica cuántica, a lo mejor es algo intrínseco a la naturaleza. También es cierto que yo me dedico a usar esto como operacionalmente y no me preocupo tanto por las tareas de fundamentos, por lo cual mi respuesta es un poco vaga en ese aspecto, ¿vale? Claro, si es que, vamos a ver, Einstein no echó abajo a Newton. Lo único que hizo fue ampliarlo. Pues tendrá que venir una nueva ampliación después de X tiempo y así es como vamos conociendo o comprendiendo la realidad que nos rodea. De hecho, Einstein rechazó ese experimento porque violaba la relatividad. Porque entonces la información se transmitiría más rápido que la luz. Y ese es el problema que tiene Einstein con su teoría, aparte de la famosa constante cosmológica, que nos cierra con la teoría. Bueno, ahora sí, en su época no. Entonces, lo de Scotty no se ha transportado nada, ¿no? No. Scotty. No, es curioso, por ejemplo, el experimento este de teletransporte que se suele mencionar mucho, donde cogemos dos partículas entrelazadas, las enviamos a dos partes del planeta separadas y hacemos aquí una medida y aquí se proyecta un estado. En realidad, ese experimento no funciona si el experimentador de este lado no llama por teléfono al otro y da un bit de información. Entonces, porque lo que ocurre aquí es completamente aleatorio. El estado que sale está estropeado, por así decirlo, está aleatorizado. Entonces, la información que se teletransporta requiere de una comunicación clásica para ser restaurada. Entonces, desde ese punto de vista, estos experimentos de entrelazamiento no violan la causalidad y no violan estas limitaciones de transmisión de información fundamentales que estamos acostumbrados en la física. Sin embargo, dieron a bombo y platillo la teleportación a través del Canal de la Mancha. Porque es un hito tecnológico. Es que hacer este tipo de cosas no es obvio. Ahora damos por descontado que uno pueda coger un satélite y enviar un par de fotones entrelazados a 6.000 kilómetros de distancia, pero eso hace una decena de años era impensable. No solo por poner el experimento en el satélite, sino porque es tecnológicamente muy difícil. Entonces, nos estamos acostumbrando a muchos hitos de la mecánica cuántica que ha llevado muchos años de superar prejuicios sobre si eran posibles o no, y los experimentales no hacen sino sorprendernos día a día. Princeton y Wheeler, cuando el observador percipiente es cuando abre, creo yo, el nuevo paradigma de la física. Pero claro. Bueno, ¿hasta qué punto el observador es relevante cuando yo tengo una máquina que está haciendo experimentos de cuántica por mí y que los hace ella y me da los resultados y yo no estoy mirando en ningún momento? Es difícil compatibilizar, o sea, hay que tener cuidado también con cómo metemos a la persona y la conciencia en la mecánica cuántica, porque no está muy claro. No está claro, pero el universo es totalmente coherente y no precisa del pensamiento humano para que siga funcionando. Y tú sabes que todo está totalmente entrelazado.
Es que es de una coherencia tal que se nos escape es otra cosa. Pero lo que da coherencia no es la máquina que mide, sino las leyes naturales. Bueno, por favor, preguntas, que nos estábamos dinamizando mucho. Pues, presidente, por favor. Pues yo creo que interesante todo. Entonces, aquí estamos, bueno, pues nada, ciencia y tecnología y pensamiento marginal, muy complacidos por la excelente presentación que nos ha dado pues el investigador del CSIC, Juan José García Ripoll, y de verdad es un honor para nosotros tener gente como tú en el Ateneo compartiendo tu conocimiento, que además estamos grabando, transmitiendo y esperemos que ayude para que más gente sepa algo más de la computación cuántica y de las otras tecnologías que se están desarrollando incluso aquí en España, y vamos a tener luego otro gran investigador, Andrés Caballero Gómez, hablando sobre esto en 2 semanas, sobre la parte infinitesimal, grafeno, que ahí hay más dinero, ¿eh? Sí. Pero Andrés hace unos experimentos preciosos con lápiz y papel que no son de mucho dinero y hay mucha tecnología muy interesante por descubrir. Por cierto, hablando de esto de investigación con dinero, les comento, donde hay mucho dinero que han visto es en el tema de antienvejecimiento. Jeff Bezos está financiando una compañía con billones de dólares o miles de millones, y de 8 personas que inician el proyecto, 2 son españoles. Esto es increíble, realmente. La cuarta parte de los que están son españoles. Uno ya estaba en Estados Unidos y el que estaba en España pues se va porque es que le han multiplicado por 10 el salario. Así que si quieres subir un poco esa parte, ya sabes, a antienvejecimiento. Sí, me pilla un poco lejos. Como usuario, sí, como productor, no. O sea. Sí, no, realmente es fascinante lo que está pasando en antienvejecimiento también. Y de verdad qué orgullo que la noticia que salió en MIT Technology Review, escrita por un español, Antonio Regalado, que es el periodista, es español, y bueno, hizo una cobertura sensacional. Y Jeff Bezos también tiene un poquito de español. Sí, es de Murcia. De total. Bueno, pues nada, si no hay ninguna pregunta más, queremos invitarles a los próximos eventos. De nuevo, ciencia y tecnología, vamos a hablar de grafeno, nanotecnología, y luego en octubre vamos a hablar de cáncer y metástasis y las células inmortales. Pero se va a aprender mucho de esto. A mí me gusta el cáncer porque descubrió cómo ser inmortal. Y el cáncer no fue a la universidad. Y mira, él fue a la Universidad Complutense de Madrid, yo fui también a otra universidad, MIT, y si el cáncer lo descubrió sin universidad, sin ni siquiera escuela, pues nosotros lo vamos a descubrir. ¿Qué opinas tú? Esa pregunta. Hola, te hemos pillado. Queremos ser inmortales. No, si el cáncer es inmortal, ¿por qué nosotros no vamos a poder serlo? Si el cáncer lo descubrió, ¿tú eres más bruto que el cáncer? Bueno, pero al menos yo creo que soy un poco más agradable, ¿no? Bueno, el 14 de octubre vamos a hablar de las células inmortales mutantes, metástasis y otras cosas interesantes. Bueno, de nuevo, un aplauso para nuestro ponente. Y listo, ya nos vamos.